Muy bien. Criseida, muchas gracias por el tiempo. La primera pregunta que me gustaría hacerle sería, ¿cuál fue la inspiración para iniciar en este camino tan complicado de la escritura? Complicado. Eh, bueno, en primer lugar, por increíble que parezca, eh, yo tomé la decisión de que quería dedicarme a escribir con mi primera lectura del libro de lecturas de la primaria. Eh, Esto ya lo he contado antes. La lectura se llamaba En el País del Pan y eh, después era una lección muy cortita y viene el autor abajo, no me acuerdo ahorita, Francisco Uruchurtu o una cosa así, y decía 10 años. Y dije, ser escritor es una cosa así de niños, ¿no? De a los 10 años puedo empezar a ser escritora. Y así empezó. Bueno, pasaron más cosas, ¿no? Pero sí creo que ahí fue la semilla. Muy bien. Y ya cuando de manera formal se decidió a este camino, ¿cuál fue el inicio? O sea, ya de manera más formal, ya con todo esto que conlleva. Pues en la preparatoria empecé a participar en algunos talleres de escritura, publicar cosillas, ¿no? Bueno, antes en la secundaria también pedí prestado el mimeógrafo, se llamaba. Esa cosa era una máquina que imprimía los exámenes. Lo pedí prestado para que para hacer un periódico de la secundaria. eh, y eso ya me fue llevando a estudiar la carrera de letras y bueno, hasta sacar la primera novela en el 2008, que se llama Rayman Rizzo. Ok, muy bien. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es el proceso creativo que de repente ahí le ayuda aquí pues a pensar qué va a escribir, cómo va a crear sus obras? Pues ha variado con el tiempo. Ahorita lo que me funciona mucho es la investigación, ya sea en libros especializados o visitando los lugares que me interesan. O sea, ahorita me interesa mucho eh, temas como de de la ecología. Entonces, bueno, pues leer artículos especializados, aunque a veces no les entiendo porque son muy especializados, pero sí en general entender ahí un poco cuáles son las preocupaciones y sobre todo si estamos hablando de una región específica, no sé si es Monterrey, bueno, pues estar en Monterrey visitando eh, los ríos de Monterrey o las zonas geográficas de Monterrey, bueno, de Nuevo León, me, me ayudan mucho a estar creando algo en la mente. Y bueno, gran parte del trabajo yo lo hago, además de leyendo eso y de visitando, lo hago siempre estando en la mente, escribiendo, organizando, hasta que me siento y lo escribo y ya. Así es básicamente, digo, en algún otro momento tuve otro proceso, pero ahorita es el que más me está acompañando, ¿no? Ok, muy bien. Y en esos momentos en los que ha tenido bloqueos creativos, ¿cómo los ha superado? Ah, iba a decir algo muy mamón, así de que hace mucho no tengo un bloqueo. Eh, lo que pasa es que lo que más me sucede es ah, no saber cómo escribir todo lo que tengo eh, ya investigado, ¿no? O cómo traducir todo eso que es investigación o que es, de cierta manera, trabajo de campo, cómo convertirlo en un lenguaje literario. Eso sí me pasa, pero eso se soluciona simplemente escribiendo.
Entonces, básicamente es sentarme y decir, escríbelo aunque sea en lenguaje técnico o escríbelo aunque sea en lenguaje académico, escríbelo aunque sea en lenguaje de querido diario y después de ahí encuentro una cosa más literaria, ¿no? Más, ya sea narrativo o más hacia a lo poético, ¿no? Ok, muy bien. Y por ejemplo, pues claro que cuando se enfrenta uno a este mundo, pues hay críticas, ¿no? Hay la parte negativa. Eh, ¿De qué manera ha enfrentado esto de de las críticas que de repente han surgido? Bueno, mm, este camino de ser escritora es, tiene diversas etapas, ¿no? Estás muy verde o estás ya más madura, etcétera. Y parte fundamental de ese proceso es la participación de talleres o de grupos que te van a dar retroalimentación del texto. Y ahí es donde empiezas a aprender a dar y recibir la crítica y a distinguir lo que es una crítica hacia el texto y lo que es una crítica eh, que no tiene mucho que ver con el texto, que en, ah, en algunas ocasiones puede darse. Entonces, aprender a distinguir lo que tomas o no tomas de una crítica es algo que se aprende al principio. Entonces, cuando ya eres una autora madura o en o en proceso o muy cerca de estar madurando, ya sabes, ahora sí como quien dice, lo tomas de quien viene. Porque gran parte de por qué afectan o afecta la crítica es la cercanía que tienes con el texto. Si estás en un proceso muy cercano, muy personal a un texto, puedes tomar la crítica como que es hacia ti y no es necesariamente así. Entonces, cuando tienes ya la experiencia para distanciarte de ese texto emocionalmente, digámoslo así. Con esto no quiere decir que no tengas pasión o no le tengas cariño o no hayas entregado eh, mucho a ese proyecto, pero sí distanciarte como persona de algo de tu producto. Igualmente ahí mm, haces la capita para que no tomes eso de manera tan personal, ¿no? Pero bueno, de todas maneras hay que aprender a lidiar con eso, que es gran parte, o sea, cuando te metes a este tipo de disciplinas, pues va a suceder, ¿no? Igual que si cantas, igual que si bailas, igual que si actúas, va a haber gente que opine sobre el performance y eso es lo importante, aprender a separar tu persona del performance y, y eso. Ok, muy bien. Este, ya, por ejemplo, en el libro que yo leí, que es el de la Reinita Pop no ha muerto, hay bastantes cosas que pues hacen referencia pues, al entorno, ¿no? A nuestro entorno, que claro que pues yo entiendo porque aquí vivo en Monterrey y conozco todo esto, Ujú. pero aparte de este libro que fue el que yo leí, ¿qué elementos característicos de nuestra región ha utilizado en sus textos, en sus escritos? Bueno, no puedo, o sea, no puedo eh, evitar que me interese Monterrey. Pues aquí nací y me ha formado de muchas maneras.
eh, y me llama la atención muchas cosas de lo que sucede aquí, ecológicamente, políticamente, eh, la cuestión de la identidad, cómo se construye, me llama mucho la atención. Pero creo que Monterrey es como cualquier otra ciudad y le pasan las mismas cosas o cosas muy parecidas que pasan en otras ciudades del mundo. Eh, en ese sentido, me gusta eso, como identificar cosas tan peculiares y tan chistosas o tan curiosas o problemáticas o que habría que pensar, pero que se liguen a una cosa más global, ¿no? Y yo creo que eso se logra, porque creo que justamente estamos en la era de los mercados globales que la inmensa mayoría de las ciudades tienen problemas de contaminación y eh, sistemas económicos que empobrecen y eso no coincide con nuestros orgullos locales, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención de Monterrey, ¿no? Más allá de estar siempre criticando y quejándome de la ciudad, eh, como, como un pretexto para, para reflexionar en lo que todos y todas las personas que quieren participar de los grandes temas de la humanidad eh, podemos ver aquí en Monterrey. Digo, a lo mejor me hice un poco bolas, pero eso, este, por ahí va la cosa, ¿no? ¿En qué punto coincide lo que, lo que veo en Monterrey, ¿no? Y creo que es bastante y vale la pena leerlo o contrastarlo para ubicar, ¿no? Qué parte es como de la humanidad, qué parte compartimos con la humanidad, que no somos tan especiales, y qué parte es, pues, muy particular, que nos caracteriza, ¿no? Ahora sí nos hace únicos. Y al momento de utilizar estos elementos de la región, que igual también pudiéramos compartir con más regiones, ¿ha habido algún desafío, alguna dificultad que se ha encontrado cuando incluye este tipo de elementos específicos de la región? Pues al principio, bueno, cada quien tiene sus opiniones, ¿no? Yo al principio cuando empecé a escribir, me decían que uno que no escribiera para el gueto, o sea, que no escribiera eh, cosas sobre la comunidad LGBT, y otra que no escribiera sobre Monterrey, porque eso es lo que hacía todo el mundo, o sea, que si quería ser una escritora que sale del rancho, eh, tenía que evitar esas dos cosas, y fue exactamente lo contrario, exactamente lo que hice, ¿no? Eh, y, y creo que cada quien tiene su opinión al respecto, pero finalmente creo que es- estamos también en un momento cultural en el que se hacen falta historias que no sucedan en Nueva York o no sucedan en París o no sucedan en la Ciudad de México, sino que sucedan en lugares menos glamurosos, por así decirlo, ¿no? Y Monterrey tiene una larga cantidad de poemas, poemarios, novelas, libros de cuentos que tratan sobre Monterrey. Entonces, no es tampoco tan descabellado o tan descabellada la idea de producir buena literatura, y no hablo por mí, hablo por todos los que están haciéndolo, eh, muy enfocados en la localidad. Ok, muy bien.
Ya la parte que sigue ya es un poquito más específica para la juventud, vaya, para los jóvenes. Porque pues bueno, estoy estudiando para ser maestra secundaria, entonces pues teníamos que meter un poquito de preguntas de este De las, rubro. sí, sí, sí. Entonces, la primera sería, eh, ¿considera que es importante que los estudiantes de secundaria pues conozcan todo este tipo de literatura regional? Porque pues sabemos que en secundaria pues se ve literatura clásica, el Quijote, etcétera. Ujú, ujú. ¿Cree que la literatura regional debería de estar ahí dentro del entorno de un estudiante de secundaria? Totalmente. Y yo cuando estaba en la secundaria, la clase de geografía, unos días sería geografía de México y otros días sería geografía de Nuevo León. Y ya no se da así, creo. Eh, y en la clase esta de geografía de Nuevo León nos llevaron un juego, no sé si lo conozcas, se llamaba Cíbolo o sí, no sé, una cosa así, que eran como un maratón, pero de puras preguntas de Nuevo León. No sabíamos nada. No, o sea, nos ponían a jugar esa cosa y no éramos capaces de contestar nada porque obviamente nunca tuvimos eh, una preparación formal sobre nuestro estado, ¿no? Eh, y creo que es muy importante para cuestionar justamente todo lo que nos pasa como sociedad, conocer eh, de dónde venimos y nuestra historia, ¿no? Y si no va a estar en el currículum como geografía o como historia de Nuevo León, creo que debería estar entonces en la clase de literatura, que hay una gran cantidad de novela histórica de Nuevo León, ¿no? Desde la fundación de Nuevo León hasta propuestas como la mía, que son más actuales, ¿no? De cosas que pasan en un Monterrey contemporáneo. Eh, y muy, y, y muy, es una propuesta muy amable, creo que la literatura es una propuesta muy amable de entrarle a la historia, de entrarle a la geografía, porque toda, toda la chamba de la investigación ya se levantó el escritor y en el mejor de los casos abre la puerta para que el lector diga, ¿cómo está eso? Déjame ir a la historia o, déjame ir o vas pasando por la calle y dices, aquí pasó, ¿no? O, esta fuente está mal ubicada, debería estar ubicada acá. Entonces, creo que ese tipo de cosas sí se pueden provocar con la literatura o ese tipo de... A lo mejor no vamos a entusiasmar a toda una generación de primer año de secundaria, pero sí vamos a atraer a un par de niños o muchachas que estén ahí interesadas en saber más, simplemente en saber más, en conocer más. Muy bien. De manera personal, ¿ha tenido algún acercamiento así con estudiantes jóvenes? Sí. Algo que sí, no muy buena. Mira, he dado clases en quinto y sexto de primaria y estuve dando como 2 años y medio clases en preparatoria. La secundaria no, me parece que es, no sé, me parece que es el infierno. Pero hace unos que 10 años existía un programa que se llamaba, ay, no sé, no me acuerdo ahorita muy bien, Gira de Autores, que lo organizaba con arte. Entonces llevaban a los autores a secundarias y a veces a prepas, pero mayormente mayormente eran los grados terminales de la primaria, la secundaria, y por ahí me tocó alguna prepa en Montemorelos. Eh, entonces sí he tenido
contacto con esta edad, ¿no? Pubertad, casi adolescencia. Y, y son un grupo pues muy complicado de entusiasmar, pero una vez que lo entusiasmas, es muy interesante porque surgen intereses que no tenían o no pensabas que tuvieran. Y, y bueno, siempre me ha tocado en ese tipo de grupos que por ahí hay uno o dos que necesitaban escuchar algo, ¿no? Necesitaban escuchar eso y se acercan y te preguntan. Y los demás no, pero qué te puedo decir? Eh, sí, pues posiblemente lo que a mí no me ha funcionado es todo el aspecto de disciplina, ¿no? De control de grupo, pero sí son sí son muy interesantes ese tipo de lectores. Y lo que me ha pasado no solamente con La Reinita, sino también con, ¿cómo se llama? Rhyme and Reason, es que mis personajes son muy cercanos a la adolescencia. No lo son, o sea, no están escritos así, pero se identifican mucho. Entonces, eso me, me sorprende. Incluso cuando fue la promoción de La Reinita Pop, me llamaron a hacer promoción con muchos youtubers o instagramers que son un público muy joven y es una generación a la que no pertenece el personaje. Entonces es muy interesante cómo están transitando por situaciones muy cercanas a el tipo de lector. Pero bueno, no es originalmente creado para el público, ¿no? Juvenil. Sí, pero pues como quiera, está, por ejemplo, el libro de la Reinita está pues muy entendible. O sea, yo creo que cualquier persona puede leerlo y puede, o sea, entender completamente las referencias. Yo cuando lo leí, la parte donde habla de la experiencia en la escuela, o sea, en un salón, los alumnos que el papá estaba en el penal y que la familia toda estaba en el penal y todo. Yo como maestra, yo soy maestra de primaria en la mañana, sí me quedé, wow, o sea, si yo fuera ese personaje, si yo estuviera ahí con esos alumnos, no sé qué haría. Y fue algo que sí o sea, yo no me esperaba encontrar con ese apartado en el libro, porque pues yo me imaginé a otras cosas. Leí ¿cómo le llaman? La reseña, dije, ¿qué me voy a encontrar? ¿Qué voy a encontrar? Y no me imaginé que se fuera a mencionar algo así, entonces sí me impactó, esa parte me impactó. Sí, bueno, ya finalmente, ya para terminar esta entrevista, este, con esta parte de que tuvo ahí cierto contacto en quinto, sexto, en preparatoria incluso, ¿qué sugerencia tendría en cuanto a lectura, escritura creativa? ¿Qué me podría como compartir para yo lograr, pues, fomentar el gusto, ya sea para leer o para escribir incluso en los estudiantes? A lo mejor no de secundaria, pero pues en estudiantes, ¿no? En general. Híjole, a lo mejor es un consejo muy general porque no,
Pues hace mucho no estoy frente a aula con, con, con jóvenes, ¿no? La última vez yo creo que fue en el 2012, 2011, 2012. Entonces ya pasó un rato, 10 años. Y después ya he estado frente a aula, pero en universidad. Y aunque he estado con clases y talleres de escritura creativa y todo eso, funcionan ligeramente diferente, pero siguen funcionando más o menos porque es increíble la apatía de los estudiantes de universidad. O sea, uno pensaría que no, pero sí. Eh, Creo que lo que funciona mucho es este vincular con la realidad. O sea, eh, todo lo que tenga que ver con cómo entienden ellos y ellas la vida o las interacciones, ¿no? Yo sé que va a estar muy difícil que les pongas a hacer TikToks o todo eso, pero una actividad que emule a una reseña de Booktuber podría estar increíble. Les das un libro, cualquiera, hay muchísimos libros que les puede gustar. Incluso el que anda de moda, ahorita no sé cuál es el que anda de moda, no tenemos un Harry Potter como hace años. Eh, Ay, te fuiste. ¿Ahí estás? Sí, ahí estás. El Harry Potter, bueno, ahorita habrá otro. Y, y una gran actividad sería, bueno, vamos a ver eh, varias reseñas que están ahorita en YouTube de los booktubers. Miren cómo se hacen y, bueno, podría ser un gran trabajo desde leer el libro, ver y analizar cómo se hace para hacer un análisis literario que finalmente es es la tarea número uno que te ponen en la clase de literatura, entonces lo hacemos más divertido y te lleva más semanas. Pero bueno, eso es una cosa, ¿no? Siempre van a responder eh, mejor. No van a saltar de alegría porque nunca saltan de alegría, pero siempre van a responder mejor a cosas que entienden, eh, que son más legibles para ellos. Sí, de hecho, recientemente trabajé la reseña en secundaria y no se me ocurrió hacerlo de esa manera. Yo les di las hojas y escríbenlo en la hoja y se acabó. Entonces yo creo que sí, faltó ahí meterle más feeling. Pero bueno, ya con esto pues damos por terminada la entrevista. Le agradezco muchísimo su tiempo y su apoyo para poder realizar esta actividad. Este, y pues aquí estaremos esperando su siguiente libro porque ya ese ya me lo terminé. ¿Cuál sigue? Ojalá pronto, ojalá pronto. Esperemos. Bueno, pues muchas gracias. Sale, Muchísimas nos vemos. gracias. Adiós, muchas gracias. Hasta luego.